Claro, usted siempre me termina pidiendo a mí que me fije bien qué es lo que quiero. ¿Y usted qué es lo que quiere? Y así estamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? ¿Qué queremos? Y no sé. Se viene ahora un tiempo ácido, cítrico. Ahora todos se pintan de azul y blanco. Pero la verdad que uno es naranja, el otro es amarillo. Hace un tiempo parecía que la ola naranja era imparable, indetenida. Hace un tiempo, hasta hace 4 días, se daba por hecho que ya está, que el futuro era naranja. Pero de golpe vino la sorpresa, en amarillo, empate casi, nadie se lo esperaba, ni un encuestador, ni el más optimista de los análisis políticos de los amarillos. Y acá vamos a tener ahora que entrar en un tiempo de decisión, donde en los medios, arriba, los candidatos, los acompañantes de los candidatos, van a jugar a una tensión fenomenal que va a contrastar con una sociedad que está mirando, va a mirar este juego de naranjas y amarillos para tratar de tomar la decisión que corresponda. Y llegan iguales, porque antes parecía que tenía las mejores condiciones para poder, para gobernar, y que el amarillo, tenía las peores. Pero ahora el naranja, que llega tan golpeado y que llega o sea, es como se le partió la naranja, son dos medias naranjas que se están peleando, se están echando la culpa a ver por qué se cayó la naranja y por qué subió el amarillo y hubo empate. Hoy tenemos la sensación de que el futuro es amarillo. Así que chúpese esta mandarina. Ustedes evaluarán, hola, buenas noches, acá está Lucho Pellegrini. Saltamos la grieta, ustedes evaluarán si es más ancha o más finita después de las elecciones del domingo. Naranja, amarillo. Lucho, ¿cómo arranca Scioli en la carrera al balotaje? Qué fresquete. Frío, frío. ¿Y cómo arranca amarillo? Bueno, así parece que viene la mano. Amarillo, hay clima amarillo desde el domingo, cuando Macri técnicamente le empató la primera vuelta a Daniel Scioli contra todos los pronósticos. Los nuestros, los de los encuestadores, los de los propios políticos. Ni siquiera el más optimista del comando de campaña de Cambiemos, del grupo de Mauricio Macri, planteaba que la elección podía darse de esta manera. Naranja, amarillo, así vamos a estar partidos hasta el 22 de noviembre. Mucho lío, mucha presión, mucha contaminación en la pantalla, tironeándonos, a vos, a mí, a todos, para optar por uno o por el otro. Hoy hay más clima para parece que viene más o menos en baja, pero hace un tiempo la cosa era absolutamente al revés. Así que habrá que ir viendo paso a paso cómo se dan las cosas. Daniel Scioli ahora propone debatir. Scioli, al primer debate no fuiste. Estamos viendo cómo va a interpretar Amarillo, si va a haber algún tipo de debate. Lo más lógico sería que no, o que sí. Veremos. ¿Cómo queda el país después de las elecciones del domingo? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una interpretación bastante particular. Muestra el sobre a las autoridades de mesa, la aplaude para todos los ángulos, ¿no? Para ser captada. Ustedes saben que siempre que me ha tocado ejercitar el voto, lo he hecho
en el marco de, bueno, de la jornada democrática y de que tantas veces, sobre todo mi generación, vivió etapas no democráticas. Pero en este caso es algo mucho más especial. En este caso siento que estamos cumpliendo una promesa que un 25 de mayo del año 2003, un santacruceño le hiciera a todos los argentinos, que iba a construir un país normal. Un país absolutamente normal. ¿Estamos en un país absolutamente normal? Cristina Fernández de Kirchner tiene unas ganas bárbaras y una vocación muy grande por pasar a la historia. Si el futuro y la justicia se lo permiten, tal vez de alguna manera lo haga, porque tenemos que ir evaluando qué nos deja este pasado, estos 12 años y medio, esto que fue más que una década, ganada, perdida, robada, recuperada, o como se ha dado en interpretar, grieta de por medio. Pero en el mientras tanto, hablar de un país absolutamente normal parece una verdadera exageración. Es cierto, hemos recuperado referencia en el Poder Ejecutivo, en todos los poderes del Estado. El Congreso de la Nación funciona, ha funcionado medio como una escribanía del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema recuperó una imagen de decencia necesaria en cualquier sistema democrático. Hemos ido a una elección nacional tranquila y esperemos que vayamos a un balotaje en las mismas condiciones, con la misma tranquilidad, aunque seguramente en esta especie de Boca River en que se va a convertir la Argentina, las tensiones van a ir creciendo a medida que se aproxime el 22 de noviembre. Hoy decidimos que vamos a hablar vos y yo. Vos ya estuviste el domingo viendo todo el procedimiento electoral, esperando medio bochornosamente hasta pasada la medianoche, hasta iniciado el lunes, tener los primeros resultados. Había contado ya el 67% de los votos estaban cargados y recién en ese momento el gobierno nacional dijo: vamos a dar las cifras. No entendemos por qué. Entendemos sí que esto tiene que haber tenido que ver con que, viendo cómo venían los números, en el gobierno dijeron: bueno, acá lo que empieza es la campaña electoral de vuelta, hay que medir de qué manera nos vamos a parar, y empezó una crisis dentro del Frente para la Victoria. Scioli, un poco prisionero, rehén o convencido de que tenía que respaldarse en los éxitos, entre comillas, de esta década, pero también cuestionado y cascoteado desde adentro del propio Frente para la Victoria por el sector más duro del kirchnerismo, que la verdad de la milanesa es que nunca confió del todo en él y que nunca se entregó a la candidatura de Daniel Scioli como alguien propio, como alguien confiable, como alguien del palo. Cristina Kirchner será protagonista de este último tramo. Es protagonista de la última tapa de la revista Noticias, la que está en la calle ahora, ahí la están encuadrando bien. Esto es a propósito de la salida de un libro del periodista y médico Nelson Castro, Diagnóstico final, la bipolaridad de Cristina, la confirmación de que la presidenta de la Nación, en un tono leve, pero incidente en su proceder y en su toma de decisiones, el trastorno bipolar. Y la opinión de académicos importantes, Nasir Gaemi, que dice que los trastornos bipolares pueden ser buenos en momentos de tomar decisiones. Pero más allá de la bipolaridad o no de la presidenta Cristina Kirchner, que el 10 de diciembre sí o sí va a terminar su mandato, porque algo que nos deja el fin de semana es que los ciclos terminan. Se ve venir el fin de ciclo, se va anunciando con más deseo, con más ganas, con más análisis, con más objetividad o menos, pero hay un día en que los fines de ciclo se dan, en que el clima de fin de ciclo se impone. Bipolaridad de la presidenta o no, lo bipolar en la Argentina ahora pasa a ser la campaña electoral, es uno y otro, es naranja o amarillo, y ese va a ser el baile que vamos a bailar hasta el 22 de noviembre. Un gran derrotado, un gran comandante de la derrota, Aníbal Fernández. En primer lugar, me quiero dirigir a la señora Vidal con el mismo respeto que le hice en toda la campaña, reconociendo la derrota y felicitándola por su triunfo. Las cosas deben ser así, con respeto, con las cosas con el mismo objeto que yo perseguí, que es el de hacer las cosas bien por la provincia de Buenos Aires. Seguramente ella perseguirá el mismo objeto
y le deseo de corazón que los resultados que obtenga sean los positivos que ella seguramente debe estar buscando. ¿Puedo hablar yo? En segundo lugar, el análisis que uno tiene que hacer es lo que se ve a la vista, son resultados muy particulares, conclusiones tan inmediatas no se pueden sacar. Nosotros vimos los primeros números cuando estaban saliendo, hubo un retraso en la carga, se frena como a las 21, 21:30 y no veíamos los números, de la misma manera que les pasa a ustedes. Ahora a Aníbal Fernández le pasan las cosas de la misma manera que nos pasan a nosotros. Hay algunas conclusiones que sí se pueden ir sacando. Las denuncias contra Aníbal Fernández tuvieron una incidencia, mi punto de vista es que tuvieron más incidencia en el proceder de Aníbal Fernández que en el proceder electoral de las personas. Aníbal respondió con soberbia a las denuncias por su presunta vinculación con un grupo traficante de efedrina y alguna otra droga y esas cosas. Se lo ubicó y se lo catalogó como ser él la morsa del jefe al que reportaban los asesinados en el triple crimen, aquel caso que conmovió y sigue conmoviendo todavía a la Argentina. La soberbia, encerrarse en sí mismo, no dar respuestas, no dar debate, llegar tarde a las demandas que se están expresando en la sociedad, seguramente han sido más que la denuncia en sí, porque este tipo de denuncias no suelen actuar directamente en amplias mayorías de la población que no siguen la agenda mediática como otros sectores de clase media alta, que participan un poco más del debate de los medios. Y como el Frente para la Victoria perdió en la provincia de Buenos Aires, en distritos importantes del primer cinturón del Gran Buenos Aires y en distritos importantes del interior de la provincia, da para pensar que acá hubo un candidato que se desempeñó mal y apareció una candidata, María Eugenia Vidal, a la que en las redes sociales se hacía este jueguito. ¿Vos a quién le darías para que te cuide a tus hijos? ¿A María Eugenia o a Aníbal? Eso, que parece casi un chiste, porque nadie le daría a sus hijos a cuidar a ninguno de los dos, ni habría por qué, yo por lo menos los míos no se lo daría a ninguno, puede haber tenido una incidencia muy gráfica, muy simbólica, a partir de cómo estaba procediendo cada uno de los candidatos. Ahí está Jorge, ilustrador, amigo de la casa, de Página 12, él, pero ya en el barro, y acá está haciendo una primera ilustración. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eddie? ¿Y eso qué es? ¿Todas las manos en la masa? ¿Queda otra hora? Claro, porque ahora el asunto, ¿dónde estoy? Acá. El asunto es que en ese 21% de los votos de Sergio Massa es acá donde van a ir a buscar los votos para ganar en la segunda vuelta, donde ahora se gana por 1 de diferencia. Entonces, de ahí van a ser las grandes tensiones. ¿Cómo viviste el domingo? Bien, normal. La verdad no fue una cosa que también me haya sorprendido, ¿no? Sí, todos hablan mucho de pasión, de fiesta, pero bueno, una cosa es lo que se ve en el microclima de las militancias y otra cosa es lo que se vio en la calle, ¿no? La calle, por lo menos en la capital, estaba mucho los jóvenes, un re domingo. Muchos los que tal vez votaron este año por primera vez, y también se me ocurrió un chiste, ¿no? A ver. Un joven, digamos, que este año votó por primera vez. ¿Viste? Dice, ufa, otra vez hay que ir a votar. No te quejes, pibe, este año votaste más que yo en toda mi vida. Claro, dos generaciones, dos perspectivas totalmente distintas de esta Argentina. Aquel, el más grande, con tantos cortes, interrupciones militares y que no tuvo la ocasión de votar tantas veces. Y este año que fue interminable la cantidad de votaciones. Y bueno, ahora vamos a la última, la final, la definitiva. Una gran ganadora, ya ganó. Un gran tractor para el voto a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal. Cambiemos está avanzando en toda la Argentina. Ustedes están avanzando en toda la Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo una elección extraordinaria. Pilar, San Isidro, Vicente López, Morón, Quilmes, Luján, Junín, Olavarría, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata. Estamos
Ahí enumeraba María Eugenia Vidal algunos de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires donde se impuso su candidatura. Gran fenómeno electoral, una nueva mujer política que se instala en la escena nacional como una gran protagonista, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Va a ser, esto no depende del 22 de noviembre, esto ya está decidido. ¿Cómo hará María Eugenia Vidal? ¿Con qué equipos? ¿Con qué estructura provincial? Para conversar, negociar y confrontar con sectores productivos, corporativos, la policía, los sindicatos, los extremos bolsones de pobreza en el Gran Buenos Aires, desde una tradición muy corta, mínima, casi inexistente, de construcción política en la provincia en general y en el Gran Buenos Aires en particular. La gran promesa, la gran incógnita, se llama María Eugenia Vidal, pero el gran fenómeno de esta elección. Falta ver el fino de cómo fue la cosa, pero parece haber sido ella la que traccionó una gran cantidad de votos en la provincia para Mauricio Macri, porque al dificultarse el corte de boleta, parece que mucha gente decidió meter completa, al ser tan difícil, porque una lista de este tamaño, hacer corte de boleta lleva mucho tiempo, la gente se confunde, no lo sabe hacer, entonces puede haber sido uno de los factores que incidió. Seguramente ella lo fue, habrá que ver si con este mecanismo, pero algunos testimonios ya indican que de esta manera fueron las cosas. La gran promesa, la gran incógnita, pero la gran incógnita de las incógnitas está entre los dos, naranja o amarillo. Daniel Scioli, el naranja. Con toda mi experiencia convoco a los indecisos e independientes para esta agenda del gran futuro del desarrollo argentino. Yo voy a encarar esta nueva etapa como lo hice siempre en mi vida. Sí, con más fe y esperanza que nunca. Seguiré buscando los puntos de encuentro necesarios para alcanzar definitivamente la victoria de todos los argentinos. Fue una verdadera pieza de museo ese discurso de Scioli, porque fue una catarata de consignas políticamente correctas para empezar a hablarles a todos a la vez ahora. Habló de Perón, habló de Todos Unidos Triunfaremos, habló de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, habló mal de Macri, cosa que no se había hecho tan decidida y tan directamente durante el resto de la campaña electoral. Se hablaba poco de los nombres y apellidos, se hablaba más de las propuestas propias. Daniel Scioli, que si bien sacó 200.000 votos más en esta elección que en las PASO, fue tanta la gente que votó y no había votado en las primarias abiertas que la mayoría se la terminó llevando Mauricio Macri, y esto hizo que el porcentual de Daniel Scioli en las elecciones fuera menor que en las primarias abiertas obligatorias. Gran desafío para Scioli encarar el tramo que viene de la campaña, que ahí sí es la final de las finales. ¿Se va a seguir pegando a Cristina? ¿Se va a separar de Cristina? ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo duro, al que llamamos sintéticamente, pero no son solo ellos, la cámpora, esta juventud que tiene una referencia política clarísima en la presidenta de la Nación, que ya es la presidenta saliente, y que ni siquiera como un sapo se tragó la candidatura de Daniel Scioli? Tienen que seguir, les recomiendo, con mucha atención, lo que pase en estas horas en las redes sociales. Las redes sociales han sido, Facebook, Twitter y otras, ha sido un territorio donde el kirchnerismo se adaptó para hacer propaganda política antes que nadie entre los partidos que compiten por el poder en la Argentina. Luego el macrismo interpretó también ese fenómeno y empezó a operar con muchísima fuerza en las redes sociales. Es en las redes sociales donde el kirchnerismo más duro, el kirchnerismo más vinculado a sectores juveniles, está debatiendo cuánta culpa tuvo Scioli, que la elección del candidato fue mala, que había que haber ido con otro, que tenía que haber sido Randazzo, que era el que le gustaba a Cristina. Cristina, que pudo plantar cuál era el panorama de la sucesión en el Frente para la Victoria, pero que no llegó a plantarlo con el candidato que a ella más le hubiera gustado. Hay una fascinación del kirchnerismo duro que tal vez
se pueda dar ahora si es que ganara Macri el balotaje el 22 de noviembre. La idea de que un gobierno de Macri, supuestamente débil por la falta de estructura nacional que tiene el macrismo en el interior del país, sobre todo es una fuerza básicamente porteña y de los núcleos de las más grandes ciudades de la Argentina, que sea esa ilusión que tiene el kirchnerismo duro, este giro a la derecha de la sociedad, que sea corto y que Cristina pueda volver en las próximas elecciones presidenciales en 4 años, y algunos hablan de menos. Ojalá no repitamos la historia de las entregas de poder anticipadas, que es precisamente lo que celebraba la presidenta de la Nación al emitir su voto en Río Gallegos, diciendo que estamos en un país normal, donde no hay entregas anticipadas del poder. Nunca se bancaron los kirchneristas duros a Scioli. Él dijo que sí, que convivían bien, pero apenas se dieron estos números, primero se vació el Luna Park, después el grueso del activo se había ido a acompañar a Aníbal Fernández, que estaba perdiendo por muerte con María Eugenia Vidal. Habrá que seguir viendo, y yo les recomiendo eso, que vean en las redes sociales qué es lo que sucede, porque eso lo va a sentir Daniel Scioli como una presión muy directa. Lo que generan las redes sociales en el imaginario del receptor es la idea de que hay una mayoría inalámbrica, amorfa, incontrolable, que empieza a definir las cosas. Habrá que ver si es cierto que este hombre, Daniel Scioli, que ha sufrido cosas graves en la vida, tiene el temple, el equilibrio y la madurez personal y psicológica para bancarse esta situación, la más tensa, por lo menos en términos políticos, de su vida. El contrincante, Mauricio Macri. Quiero decirles que estoy acá en buena fe, con buenas intenciones. No estoy acá por una cuestión de vanidad ni de desesperación por el poder. Estoy acá porque creo en ustedes. Ustedes me convencieron que son capaces de crecer, que son capaces de desarrollarse. Y yo no quiero ni tener la verdad, ni demostrar que soy infalible. Quiero ayudarlos a crecer, porque creciendo cada uno de los argentinos es que vamos a construir la Argentina que soñamos. Cada uno de los argentinos a construir la Argentina que soñamos. Quiero la inclusión, pero no solo la inclusión social, sino la inclusión de los que piensan distinto. Ese es el desafío que tenemos que asumir. Ese es el desafío que tenemos que asumir. Por eso hoy, rumbo al 22 de noviembre, con una etapa hacia el 10 de diciembre, los quiero invitar a que cada uno asuma ese protagonismo, que cada uno pueda decirles el día de mañana a sus hijos: yo en el 2015 me comprometí, participé, creí en que éramos capaces. Ahí estaba entonces Mauricio Macri. ¿Cómo estaba Mauricio Macri, Lucho? Bien, de festejo, ya plantándose como un hombre sereno, como un hombre con propuestas, con un hombre que le habló a los que lo votaron tapándose la nariz, a los que no lo votaron y a los que va a buscar que lo voten. Mauricio Macri, que sale a este último tramo de la campaña electoral, esta interminable que tuvimos en la Argentina durante todo 2015, como el mejor predispuesto, el ánimo más calmo, más proactivo, más hacia adelante, y un Scioli del otro lado que arranca balbuceando, tenso, nervioso, como asumiendo el golpe de no haber alcanzado los votos que quería. Los dos, Macri y Scioli, le hablan a los votantes de este hombre. Hoy termina una etapa en la Argentina y empieza una etapa nueva. Y esa etapa nueva nos va a encontrar como nos encontró esta campaña, peleando, luchando por aquellos sueños en los que creemos. Quiero además felicitar a Daniel y a Mauricio por la elección que hicieron,
En 3 semanas seguramente los argentinos tengamos que elegir un camino. Nosotros sabemos cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad de cara al futuro de la Argentina. Y seguramente en las próximas horas, intendentes, legisladores, cada uno de quienes integran nuestra fuerza, nos vamos a juntar para armar un documento único que le muestre a los argentinos que hay otra forma de hacer política. Ahí estaba entonces Sergio Massa, el hombre al que todos van a ir a buscar, van a tratar de entablar algún acuerdo. José Manuel de la Sota, el gobernador cordobés que acompañó a Massa en todo el trayecto de su campaña electoral, lo primero que dijo cuando terminaron las elecciones y le fueron a preguntar si iban a acordar con alguno de los candidatos, dijo: no, nosotros vamos a ir a recomponer el liderazgo del peronismo a nivel nacional. Cualquiera que le toque gobernar la Argentina, socio de este sector del peronismo o enfrentado con este sector del peronismo, va a tener que evaluar su peso específico, que aparte va a tener representación parlamentaria, que es donde se va a dirimir inicialmente el armado de las alianzas que le permitan gobernar al próximo presidente, tanto sea amarillo como naranja. Jorge, terminando ya el programa. Yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté, dice este hombre mirando al espejo. Practicá frente al espejo para el próximo presidente. Claro, se dice que las diferencias en las encuestas tuvieron que ver con que hubo una opción oculta o vergonzante o no pública por Macri, ¿no? Sí, escuché varios, pero también me gustaría escuchar al primero que diga yo no lo voté después del 22. Después del 22, bárbaro. Gracias, Jorge, una vez más. Nos vamos ahí con el editorial final de Lucho Pellegrini haciendo ruido. Llévate el ritmo de Macri, ¿qué va a hacer? Hoy tenemos ese clima. Y gracias a ustedes, nos vemos en el barro la semana que viene. Fue el mayor tabú de la era K. Al final, ganó la verdad. En noticias de esta semana, la bipolaridad de Cristina, diagnóstico final. Adelanto exclusivo del libro Secreto de Estado de Nelson Castro, que confirma y detalla el trastorno psíquico de la presidenta. Además, la reconciliación de los Macri y las chicas malas del Polo. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Los libros de Eddie Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.